Dios les bendiga de una manera muy especial. Estamos agradecidos de Dios de poder compartir con ustedes en este glorioso momento. Estamos felices de estar de nuevo en nuestra amada República Dominicana, recordándoles que nos estamos preparando también para el evento Midpan Amuebla un Hogar. Así que las personas que me estuvieron preguntando acerca de este proyecto, es un proyecto que el Señor trató con nosotros hace un buen tiempo y se trata de amueblar un hogar a una persona que no tenga prácticamente nada, la cual el Señor nos dirija. Hay personas que me estuvieron preguntando acerca de si lo hacemos de manera internacional. No tenemos ese alcance todavía, pero yo sé que el Señor nos permitirá hacerlo de manera muy amplia y a altos niveles, pero estamos orando por eso. Así que nos estamos preparando para este evento. El 22 de este mes le estará saliendo el evento ya todo culminado, así que estamos creyendo, confiando en el Señor, y las personas que nos dijeron que querían unirse a este evento se pueden comunicar al número de teléfono +1 809-844-8299, porque hay personas que nos preguntaron: yo quiero ser parte, quiero unirme, así que puede llamar a ese número de contacto y ponerse de acuerdo con nosotros, y estaremos haciendo esa gran y maravillosa obra para nuestro Dios. Voy a estar tratando el tema en esta gloriosa hora: cómo limpiar tu casa. Cuando llegamos a Jesús, inicia un proceso de limpieza y de transformación de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro entorno, que también se debe extender hacia nuestras casas. Y cuando me refiero a casa, me refiero al lugar donde habitas, ya sea alquilado, ya sea propio, tu techo, tu lugar donde habitas. Hay que entender que nuestra casa debe estar limpia. Hay creyentes de muchos años que su casa no está limpia y uno llega a su entorno familiar y el ambiente es muy pesado, muy difícil. Tienen cosas ahí que no debieran tener en casa y por tanto se siente una atmósfera no buena. No hay una atmósfera de paz, no hay una atmósfera donde fluye como la energía de Dios en ese lugar, sino que hay un ambiente muy abrumador y muy dañino. Así que tu casa debe ser un ambiente de paz y debe estar limpia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 19 dice: y se dio aviso a David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Aquí vemos un ejemplo donde la presencia de Dios moraba en esa casa, en la casa de Obed-Edom. El arca de Dios no tenía lugar donde habitar, no había un templo que se hubiese levantado para que el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, estuviese tranquila en un lugar. Y Obed-Edom se ofrece para que el arca fuese llevada a su casa. David quería trasladar el arca a su propia casa, pero viendo lo que había pasado con Usa, que intentando que el arca no se cayera, Jehová le mató, David tuvo temor y dijo: ¿cómo voy a tener yo la presencia de Dios en mi casa? David tenía un medio desorden con sus hijos ahí y sus hijos no estaban muy alineados a la presencia de Dios, y David tuvo miedo y decidió enviar el arca de Dios a la casa de Obed-Edom. Luego le dicen a David: la casa de Obed-Edom prosperó. Dios hizo prosperar su casa a causa del arca o de la presencia de Dios que está en esa casa. ¿Por qué es importante que la presencia de Dios esté en nuestras casas? Porque Dios hace prosperar los lugares donde Él habita. Y es importante, y la Biblia dice que Dios no mora en templos sucios. Y aunque se está refiriendo en gran parte a nuestra vida y a nuestro corazón, también la presencia de Dios habita en lugares. He ido a lugares donde he sentido la presencia de Dios muy fuerte, y he ido a lugares donde he sentido la presencia del infierno muy fuerte también, porque
la presencia o la atmósfera de Dios invade los lugares. Así que nuestro compromiso es que nuestra casa sea un lugar habitable para la presencia de Dios, no solo nuestra vida. Cuando la presencia de Dios habita en un lugar, hay bendición, hay paz, hay gozo. Ahora, ¿qué podemos hacer para esto? El hogar debe estar limpio. Cosas que se deben evitar y sacar de tu casa. Vamos a ver qué debemos evitar y qué debemos sacar de nuestras casas para que la presencia de Dios esté allí, para que la gloria de Dios se sienta, la atmósfera de Dios se sienta en mi casa. Algo que quiero notar aquí, y es que hay personas que creen que porque su casa sea de humilde condición económica, Dios no puede habitar allí. Lo único que a Dios no le agrada es el desorden. Por eso Dios a todo le pone orden. Porque una casa donde está todo tirado, donde el pamper del niño está encima de la estufa, encima de la meseta de la cocina, el calcetín está encima de la nevera y los zapatos están allá en la marquesina o en el garage, en el parqueo tirado, todo vuelto un mangú con plátano y sancocho y frijoles y todo junto ahí, a Dios no le agrada el desorden. Puede ser sencillo, puede ser humilde, puede tener el piso de tierra, pero que haya orden para que Dios habite en medio de tu casa. Debes evitar los pleitos. En una casa donde hay pleito constante va a haber una atmósfera de guerra, una atmósfera habitable para los demonios y un ambiente adecuado para que el enemigo habite allí. Así que debes evitar los pleitos, los bochinches, los chismes, las murmuraciones en casa. Una vez estás orando, tu casa se transforma en un altar de adoración a Dios. Debes evitar que decaliñen a cualquiera en tu casa, como decimos acá en Dominicana. Es deshuesar a alguien, pelarle las costillas hablando ahí. Debes evitar eso en tu casa para que la presencia de Dios habite. Porque si la presencia de Dios habite, habrá prosperidad, habrá paz y Dios protegerá todo tu entorno. Así que en una ocasión estaba orando en mi casa muy fuerte y había una atmósfera de gloria tan hermosa y recuerdo que llegó una persona, incluso en ese momento era un líder de una iglesia y comenzó a entablar un tema no adecuado. Yo recuerdo que hice y la persona volvió a entablar su tema y volví y me dice, hermana, ¿qué le pasa? Digo, que yo limpié mi casa, tengo mi casa limpia y usted viene a traer su basura. Si no puede cambiar de tema, por favor, me hace el bendito honor de retirarse. Y tuve que ser muy dura porque ya había hecho señas varias veces y le había hablado en código si no me había entendido. Entonces toma mucho tiempo porque es muy difícil y hay momentos donde es muy difícil crear un ambiente de paz, de gloria y de presencia en la casa. Entonces no puede permitir que cualquier persona venga a ensuciar tu casa, a destruir el trabajo que ya has hecho. La presencia de Dios es muy sensible, Dios es muy sensible. Entonces no podemos permitir que Él se sienta incómodo y hay veces que hay que incomodar a otros, porque si en algún momento estás orando, tienes una atmósfera de adoración, pasas el día adorando, meditando en el Señor y de repente llega tu vecina Lolita que le gusta estar hablando y entró ahí, quiere tomarse una taza de café y tú no puedes plantearle rápidamente un tema de Dios, sino que comienza rápidamente a sembrar su veneno. Debes decirle a Lolita que guarde silencio y se retire y ella se va a sentir incómoda, se va a sentir molesta, pero para que se moleste Dios, que se moleste ella. Entonces tienes que ser muy celoso con tu lugar de adoración, con tu casa. Objetos, oiga esto. Número 2, objetos que eran de idolatría deben ser sacados de nuestra casa. Cuando llegaste al Señor tenías, que el crucifijo con la crucecita aquí que le cuelga, que el cuadrito de San Pancracio, de San Judas, de San qué sé yo qué, de San Bernardo y de San Venancio. Tienes que sacarlo de tu casa. Enciendo objetos que tengan simbolismos satánicos, simbolismo de idolatría, simbolismo de que fue presentado en algún momento a una cultura rara y es un ídolo raro. Debe salir de tu casa porque no va a crear un ambiente favorable ni bueno. Deben salir personas
o que tienen muebles, que tienen objetos que ellos saben que estuvieron en un centro de brujería. Ay, que ese mueble le perteneció a Juanillo y él era hechicero, pero ese era un buen mueble, es de caoba y total, es tan bello el mueble y yo lo compré y yo sé que venía de ahí, pero lo compré y le eché un poco de aceite. No vas a tener paz con ese mueble. Si hay algo en lo que Dios es celoso, es no compartiendo sus hijos y su espacio con cosas que fueron sacrificadas a los demonios. No porque los demonios sean algo, ni porque los ídolos sean algo, sino porque Dios es celoso y no le gusta compartir esos espacios. Así que mejor, si te enteraste que el mueble que vas a comprar, que la cama que vas a comprar estaba en un centro de hechicería, quien lo tenía era alguien que practicaba el vudú, la magia negra, y ahí vas a comprar la bendita cama porque es bonita, porque es de un buen material, no vas a tener paz. Mucha gente ha comprado cosas, objetos de valor y lo han llevado a su casa y las han pagado cara. Así que es mejor, si me entero ahora, si no te enteraste, no sabías nada que hacer, pues ya lo tienes y vas a tener que deshacerte de él o pelear una vez que te enteras, pero no porque ya sabías y vas y lo compras para tener un problema en casa. Así que si algo que estuvo en altares, ropas con imágenes que usted sabe que son de idolatrías, que no son imágenes que tengan que ver con algo bueno, con la naturaleza, sino que tienen imágenes raras, una calavera de la muerte ahí mirando lo raro. Eso no lo tenga en casa, no va a crear una buena atmósfera ni un buen ambiente. Los creyentes deben tener cuidado de mantener su casa limpia. Mucha gente tiene guerra, mucha gente tiene batalla. En una ocasión llegué a casa y cuando llegué a casa encontré una guerra muy fuerte, sentí una atmósfera muy pesada. Comencé a orar y el Señor me había dicho: busca en la casa, hay algo en la casa, y comencé a buscar. Digo, pero no, en mi casa no hay nada, seguro que no hay nada. Y entre los enseres que comencé a buscar, encontré algo que uno de los niños había traído a casa y era una careta rara. Es una máscara de esta que ponen aquí del mismo pájaro, parecía una máscara del infierno y ellos la habían traído y la habían escondido ahí. Yo no sabía que estaba escondida y el Señor me dijo: eso está provocando la atmósfera que estás sintiendo. Entonces tenemos que entender, señores, y hay gente que a esto le va a parecer locura, superstición, lo que usted quiera, pero sepa algo: hay mucha gente pasando dificultad por meter a su casa cosas que no debió entrar. Incluso lo que llevan tus hijos, lo que ven tus hijos, las caricaturas que ven tus hijos, que muestran esas caricaturas, las canciones que escuchan. Hay canciones que literalmente están adorando e invocando al reino de las tinieblas, y si permites que uno de tus hijos ponga esas canciones o le escuche en casa, pues tú vas a crear una atmósfera diabólica negativa que te va a dañar no solo a ti, sino a tus hijos. Por eso hay que tener pendiente y tener cuidado. Hay canciones literalmente que son invocaciones a los demonios, canciones que no son con una inspiración de Dios, que no fueron creadas para Dios, sino que fueron creadas para sonarla en los priyés, decimos aquí en Dominicana, en las fiestas de vudú, de palo, por ahí, para celebrarle al enemigo sus cosas. Entonces no deben estar en nuestra casa. Pero tienes que tener cuidado con esto, porque hay personas que tienen hijos adolescentes que son un poco violentos. Primero vas a concientizar a tus hijos del peligro de lo que están viendo y del peligro de lo que están escuchando y convencerlos, no dejarlos, no, convencerlos de quitársela y botarla. Si a última instancia pues el muchacho dice no quiero y no quiero y no quiero, pues vas a esperar un momentito que esté por ahí distraído y de repente se va a perder el CD o la película que el muchacho está viendo y de repente se va a extraviar por ahí y tú no vas a saber dónde está nada. Usted hace una limpieza general y a quien pregunte no responda nada, porque su casa tiene que estar limpia. Hay personas, que el muchacho trajo un jueguito y va a jugar Ouija, y si se lo quito va a pelear, se va a estrellar, pero de que se lo voto, se lo voto. Entonces tienes que entender que tu casa debe estar limpia por el bien de tus hijos, porque luego que a ellos les pasa una desgracia, abren una puerta, los demonios lo poseen, lo atacan, está el muchacho esquizofrénico metido no se sabe dónde y tú sufriendo. Así que mejor que llore un momentito y no que llore para siempre. Y hay que tener ese dominio y ese cuidado. ¿Qué llevo a casa?
que escondió en casa, qué libro está leyendo, y no es que vas a estar así como el FBI detrás de ahí poniendo camaritas escondidas, pero si es necesario y el muchacho es muy tremendo y tú sospechas que está haciendo cosas raras, pues ponle las cámaras y vigílalo, porque es tu responsabilidad. Y algunos padres dicen, y si el muchacho es grande y ya se gobierna, bueno, pues no se puede gobernar tanto, que no puede estar en tu casa siguiendo las reglas que ya preestableciste, y si se gobierna tan, pues que se mude solo esa criatura por ahí y que haga su vida, y ya después lo que le pase, pues cosa de él. Pero si está en tu casa, debes respetar el entorno que tienes en casa, porque estás luchando para que la presencia de Dios esté allí y le conviene a todos. Mis hijos son grandes y ellos saben que ahora le están sirviendo al Señor, y cuando no le servían al Señor, que iban a casa, yo les decía, aquí no se escucha música en conversa, aquí no se ven cosas que no edifiquen, y eso es que si yo tenía que quitar el cable y llevarme el cable de la televisión arriba, me lo llevaba, porque tenía un entorno, y tengo un entorno en casa donde se debe cuidar la presencia de Dios. Tienes que tener esto muy pendiente, porque esto te va a bendecir. Y estoy hablando con personas, algunos dirán, no, que hagan lo que quieran, pues luego no pidas que la presencia de Dios esté en tu casa, porque lo primero que había que hacer era que debía haber orden para que Dios estuviese allí. No te lleves cuestiones que tengan que ver con difuntos. Hay personas que dicen, y yo sé que es difícil, duro, cuando muere un ser querido, mucha gente quiere guardar los recuerdos, y algunos se llevan las fotitos del muerto para guardarla por ahí, llorar todos los días. Esa persona nunca dejará de estar en tu corazón. Pero mucha gente está atado a sentimientos que nunca ha sanado, porque están amarrados a un recuerdo, y como lo que tú ves todos los días lo recuerdas, y mañana vuelves y lo rememoras y lo recuerdas de nuevo. Y eso es tan fuerte. En una ocasión nos tocó ir a un lugar. El Señor nos mostró algo que estaba pasando en un lugar. A esa persona se le habían muerto 2 hijos y tenía 3 hijos, y se le habían muerto 2, y la última estaba en peligro de muerte, y constantemente Dios le mostraba que había amenazas de muerte, y se sentía una atmósfera de muerte en torno a la tercera. Ella estaba ya muy preocupada y comenzamos a orar. El Señor me trasladó, fue algo como que me llevó en visión a la casa, y yo me paré en la sala. Nunca había ido a esa casa. Y cuando me paro en la sala, yo veo de frente un cuadro. Y mientras veo ese cuadro, el Señor me dice, hay un espíritu de muerte que entra a esa casa por ese cuadro. Y si eso no se elimina de esa casa, la tercera joven también va a morir, porque hay una legalidad muy fuerte. Y yo miraba el cuadro en la visión, y yo decía, pero ¿qué tiene ese cuadro? Y yo veía a la hermana, la creyente, postrada delante de ese cuadro, como si estuviera adorando ese cuadro. Y yo decía, pero la hermana es cristiana de muchos años, no puede estar adorando ningún ídolo. Pero en fin, decidimos ir a la casa y trasladarnos a la ciudad de la persona que nos pidió la oración. Y cuando fuimos a la casa nos topamos con algo. Había un cuadro frente a donde yo había visto el mismo cuadro que yo había visto, ahí estaba. Y cuando yo pregunto quién era la persona del cuadro, era el cuadro de la primera hija que tuvo. Y yo le dije, ¿y por qué Dios me mostró que usted estaba postrada frente a ese cuadro? La persona comenzó a llorar, y era que la persona toda la noche se paraba frente a ese cuadro y comenzaba a llorar. Hacía años que su primera hija había muerto y todavía no lo había superado, y hablaba con ese cuadro, y el Señor lo estaba viendo como idolatría, y Satanás aprovechó esa brecha para introducir espíritus que atacaran su casa con espíritus de muerte. Y era algo muy tremendo, porque hubo que quitarlo y hubo que quemarlo. Eso fue tremendo lo que pasó ahí. Era simplemente un cuadro de alguien que en un tiempo estuvo con vida. Ahora, al ponerle ese sentimiento a algo que ya no está en el plano físico, a algo que ya no existe en el plano terrenal, pasó al plano de idolatría. Y cuando Israel entraba en idolatría, la sentencia de Dios era muerte. Entonces el enemigo consigue un permiso para traer muerte. Y es por eso, y yo sé que en situaciones, mire, duele cuando usted dice, yo quiero quedármelo, es un recuerdo, pero te va a dañar, te va a impedir soltar. Así que esas personas que no tienen problema y que no se han aferrado a ningún sentimiento, pues
se le pasa por alto, usted está bien, y si usted entiende que debe deshacerse de eso, lo hace, y si no, pues es su libertad. Pero hay mucha gente que está atada, hay mucha gente que está siendo visitado supuestamente por las imágenes o los espíritus de los familiares muertos, porque tienen una fotito aquí, otra allá, una guardada, una ropita guardada, y en el closet tienen toda la ropa de su marido que murió hace 25 años, pero todavía la ropa está ahí con el perfume encima. No, saque eso. Ya se fue. Nadie le va a quitar el buen recuerdo que usted tiene en su corazón, ni el amor que sintió. Nadie se lo puede quitar. Pero no te ates a cosas que ya no están aquí, porque Satanás es muy astuto y anda alrededor buscando la manera, buscando que el Dios del cielo le dé un permiso. Y cuando te ve amando cosas que ya no están, adorando cosas que ya no están, aferrado a sentimiento, a cosas que ya no están contigo ahí, y abrazando un cuadrito ahí, llorando todas las noches, el enemigo de una vez te va a acusar de idolatría. Y si te acusa de idolatría, y cuando Dios pasa revista determina que de verdad tu corazón está idolatrando, va a haber muerte. Va a haber destrucción, va a haber peso, va a haber dificultad, va a haber miseria, no va a haber paz, va a haber mortandad sobre tu casa, sobre tu vida, enfermedad. Entonces tienes que ser libre. Ya, duele, pero va a doler una sola vez. Te vas a tener que despojar, vas a tener que salir y vas a tener que superarlo. Pídele a Dios fuerzas y Él te dará las fuerzas. Tenemos que entender esto. Pide a Dios que su presencia more en tu casa. Pídele a Dios que su presencia more en tu casa. Pídeselo. En Deuteronomio 7, del 25 al 26, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, y no meterás abominación en tu casa. Dios le dijo a Israel: no vas a codiciar algo, no importa que sea de oro, no importa que sea de plata, si fue sacrificado a los ídolos, no importa que sea una escultura la más bella, la más cara del planeta Tierra, que costó tanto, esa bendita escultura, y que mi abuelo, él le servía a los demonios, pero ese cuadro es valiosísimo. Deshazte de él, porque no te será de bendición. Entonces aquí dice Dios: para que no tropieces en ello, y no meterás abominación en tu casa. Cosa maldita, cosa que desagrade a Dios, no la meterás en tu casa. En 1 Corintios 10, del 19 al 20 dice: ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. El apóstol está diciendo: ¿qué les digo? ¿Que el ídolo es algo que tiene tal poder grandioso? Él dice: lo que yo les estoy diciendo es que los gentiles sacrifican, lo que ellos adoran y todo para lo que ellos preparan sus cosas, es a los demonios. Y yo no quiero que ustedes participen en las obras de los demonios. O sea, no quiero esa liga entre ustedes y nada que tiene que ver con el reino de las tinieblas, porque Dios te quiere limpio, Dios te quiere puro y quiere tu casa limpia. Así que todas esas personas que van a limpiar su casa, revise su casa. Busque las ropas que tienen símbolos que no son de agrado del Señor, simbología satánica. No compre un libro. Mire, señores, yo compré un libro de una creyente, de una persona cristiana que había llegado del satanismo. Y es un libro cristiano, en lo que se puede, un libro cristiano que habla de guerra espiritual. Y cuando entro a ese libro, yo no lo había leído, simplemente lo puse en casa. Esa noche no pude dormir y era impresionante la cantidad de imágenes de ídolos y de demonios que yo estaba viendo. Y yo decía: Señor, ¿qué hay en mi casa? Me levanté literalmente y me puse a orar y dije: Señor, ¿qué hay en mi casa? No tengo una imagen así ni en mi pensamiento ni en historia. Había imágenes que yo nunca en mi vida había visto, que yo las estaba viendo en visión. Y de repente el Espíritu Santo, entre más de 12 libros que compré, porque tengo muchos libros, me dice: busca ese libro.
Y cuando yo comienzo a abrir ese libro, simplemente lo estaba hojeando, buscando lo que yo estaba viendo o algo, porque él me dice que lo busque. Impresionante. Todas las imágenes que yo estaba viendo en visión estaban en ese libro. Y la persona estaba describiendo simplemente los demonios y diferentes jerarquías que operan. Pero ponía las imágenes de los demonios en un libro cristiano. ¿Qué necesidad hay? No basta con poner el nombre, hay que poner eso tan grotesco, y de repente ya eso estaba provocando una legalidad de una atmósfera negativa en Casicia. Se agarra el libro y donde quiera que tenía una imagen, no importando la información que tuviera, se la arranqué y la boté y dejé el libro casi todo despelucado, así vuelto un etcétera, porque no quería eso en mi casa. Y no lo boté entero porque me costó demasiado, me salió demasiado caro, pero las imágenes las arranqué y se las boté todas. Todos los dioses del mundo, ahí lo tenía en la descripción. ¿Qué necesidad hay? Entonces hay gente que no tiene cuidado de lo que entra en su casa, y de que donde la presencia de Dios habita, Dios es muy cuidadoso, muy celoso. Tal vez cualquiera pudiera tener ese libro ahí, no pasa nada. Sin embargo, esa noche el Señor no me dejaba dormir. Hay algo en tu casa que no debe estar ahí. Comenzó ahí, hasta que me hizo levantarme y comenzar a rebuscar dónde estaba, lo que él estaba diciendo que no debía estar ahí. Así que tenga cuidado. Y yo sé que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo. Te quiero en los comentarios, aquella gente que Dios le ha dicho, mira, hay algo en tu casa, saca esto, para motivar a aquellos que Dios se lo está diciendo hoy. Están diciendo, no, cuidado si soy yo, si me estoy volviendo loco, si yo quiero tanto eso, era de mi abuelita. Así que Dios te está guiando a limpiar tu casa porque quiere habitar en tu casa. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, proclamo tu palabra, Dios de misericordia, en esta hora. Que sea tu gracia, que sea tu gloria fluyendo de una manera especial, y que tu Espíritu Santo sea derramándose sobre los hogares de cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.